Los 5 pueblos abandonados de Cataluña más misteriosos y terroríficos. Hoy voy a hacer un top 5 de pueblos abandonados para visitar rodeados de misterios. Como dije en otro vídeo, los lugares abandonados siempre transmiten una sensación de respeto e incluso miedo cuando los visitas. Hay hoteles abandonados, estaciones de tren, casas. Pero ¿qué pasa cuando son pueblos enteros que han sido totalmente abandonados? Visitar un pueblo fantasma es una experiencia que se tiene que vivir al menos una vez en la vida. Tienes una sensación muy extraña cuando andas por sus calles vacías y miras las casas a tu alrededor y sabes que hace años era un lugar lleno de vida, un sitio lleno de vida, como cualquier otro pueblo. Pero la verdad es que el abandono ofrece otra visión y muy sugestiva. Vale. Vamos a ver, en el número 5, Peguera, Bergadá, provincia de Barcelona, pueblo de montaña del Prepirineo de la provincia de Barcelona. Como parte del municipio de Fígols, el pueblo de Peguera se encuentra completamente abandonado hoy en día. Hace un siglo vivía de la extracción de la madera y especialmente de la minería. Precisamente fue la quiebra de la explotación minera y forestal lo que propició la marcha de los habitantes del pueblo, así como el hecho de estar a 1600 metros de altitud y no tener agua corriente ni electricidad. O sea que más razón para que la gente se fuera, porque no se puede vivir, yo creo, hoy en día sin esos dos cosas como el agua y la luz. Este pueblo, sin embargo, tiene dos peculiaridades, no muy misteriosas, eso sí que es verdad. Este lo he puesto, pero no es de los misterios ni asesinatos. Fue el primer lugar donde se practicó el esquí en Cataluña en el siglo XIX. Y es la localidad donde nació el famoso maqui catalán Ramon Vila Capdevila, nombrado el Cara Cremada, el último de los guerrilleros que quedaban. Los maquis, para quien no lo sepa, son los combatientes del bando republicano en la guerra civil que no aceptaron la derrota, y que se escondieron en las montañas para no ser asesinados por el régimen franquista que había ganado la guerra. Y ellos tenían el sueño de poder volver a reemprender la lucha armada. El pueblo actualmente tiene dueño, ni más ni menos que un jeque árabe, que lo compró a principios de siglo para reconstruirlo y crear un hotel spa de lujo, pero al parecer no consiguió los permisos necesarios debido a que el núcleo urbano se encuentra en un área protegida, por ser entorno de interés natural protegido, así que por mucho dinero que tenga el jeque, no ha podido llevar a cabo sus proyectos, cosa que personalmente me alegro y la naturaleza sale ganando, porque el sitio es espectacular. Bueno, ahora Molinàs, a l'Empordà, en el número 4. Muy cerca de la Cataluña del Norte, este vecindario construido en el año 1773 llegó a tener un centenar de habitantes, hasta que varios estragos y calamidades lo dejaron totalmente abandonado al principio de los años 70 del siglo pasado. Las plagas de la filosera, la necesidad de buscar trabajo en zonas de costa, la helada de 1956 y la carencia de comunicaciones adecuadas, y que muchas familias perdieron la descendencia porque se casaron con militares o guardias fronterizos y emigraron, claro, condenando al pueblo a más abandono. Se encuentra a 4 kilómetros de Colera, a cuyo municipio pertenece. Pueblo donde en noches frías y de niebla, numerosas personas aseguran que han escuchado gritos de pánico y llanto de niños, posiblemente debido al sufrimiento soportado por sus habitantes cuando, debido a la dureza del entorno y las numerosas desgracias que, como he dicho, azotaron la población, como la plaga de los olivos, principalmente fuente de sustento de la población, luego la helada, que hemos dicho también, que hace malver las plantaciones, y después, por lo más principal, por estar mal comunicado, sin carreteras, solo caminos de carro. Todo esto hizo que la población acabara mudándose a otros municipios con mejores condiciones de vida. Así es como la huida de los vecinos hacia otros entornos menos hostiles. Ahora ya entramos en el top 3, donde cualquiera de los 3 podría perfectamente ser el número 1, debido a los misterios y leyendas que los envuelven. Es difícil decir cuál es el pueblo más misterioso y terrorífico, así que me ha costado, pero bueno, esta es mi elección. Si hay personas que hayan visitado los pueblos, seguro que ponen el número 1, por ejemplo, al que va a entrar ahora. Número 3, La Mussara, Baix Camp. El pueblo fantasma de La Mussara se encuentra abandonado desde el año 1950 del siglo pasado, debido otra vez a la plaga de la filosera que ha de malver, por lo visto, todas las plantaciones.
Los problemas también de sequía y varias circunstancias derivadas prácticamente obligaron a sus ciudadanos a irse. Se trata de un pueblo rodeado de misterio. Hay varias leyendas a su alrededor, a grande manera por la niebla que normalmente lo acompaña. De hecho, algunos creen que hace de paso a un portal dimensional que hay. Tan solo quedan 8 edificios en escombros, que eran del total de casas que había en el pueblo en su momento, y solo queda en pie la iglesia de San Salvador, la cual está rodeada de misterios al haber aparecido pinturas y motivos satánicos. Como casi siempre en estos sitios, la iglesia aparecen estas pintadas. No sé si sabemos si por el grafiteros o porque de verdad hacen allí satanismo, o rituales. Así como algunas psicofonías, según los amantes de los hechos paranormales. Situado a 1000 metros sobre el nivel del mar y rodeado de acantilados de vértigo, casi siempre con niebla, donde reina un silencio sepulcral, que hace que incluso apenas se oigan los pájaros. Hace que el miedo y la intranquilidad de quienes lo visitan se haga latente. He ido varias veces y en todas las estaciones, y lo aseguro que siempre hay niebla, incluso en verano. No sé si es por la altitud o por el microclima húmedo, rodeado también por un bosque, y ya te digo, está el bosque, el pueblo y los acantilados. Yo creo que ahí esos 3 factores hacen que siempre haya niebla. Y ya te digo, a lo mejor amanece con niebla, luego al mediodía no hay, pero a la tarde vuelve otra vez. Cada día hay niebla. Pero lo cierto es que da miedo, sobre todo no ir animales apenas. Eso se vuelve muy extraño. Bueno, la leyenda dice que hay una roca que si la atraviesas vas a parar a otra dimensión y a un pueblo llamado Villa de Seis. La verdad es que yo he estado varias veces y no he desaparecido. Ni sé cuál es la piedra portal a otra dimensión, que yo creo que nadie lo sabe, todo el mundo especula. Pero bromas aparte, sí que es cierto que en los bosques anexos al pueblo han desaparecido varias personas. La desaparición de Enrique Martínez es sin duda la más conocida. Enrique buscaba setas en compañía de 3 amigos, eran duchos en la materia, incluso habían perfeccionado una técnica con la que peinaban todos los hongos de la zona. Como no podía ser de otra manera, aquel día desplegaron su estrategia de recogida. La sorpresa no tardó en llegar. De golpe y porrazo se dejó de escuchar a Enrique, y eso que estaba detrás. ¿Qué había pasado? Los amigos estuvieron buscándolo bastante rato. Regresaron al lugar que habían estacionado. Nada, ahí estaba su coche en perfecto estado, incluso su medicación y documentos. Enrique había desaparecido sin dejar rastro alguno. El dispositivo de búsqueda activado por las autoridades de pocos sirvió a pesar de los efectivos movilizados. Meses después, los incombustibles amigos de Enrique retomaron las labores sin resultados. Se les hizo tarde en el pueblo cuando se encontraron con lo paranormal. A su vuelta al antiguo pueblo de la Musara cayó la noche. Escucharon lo que parecía ser cascos de caballo. Parecían provenir de la iglesia. Fueron a comprobarlo. Cuando observaron qué estaba pasando en su interior, identificaron las fantasmagóricas figuras de unos monjes. De repente desaparecieron por completo. Se cuenta que los amigos comunicaron los hechos a las autoridades. En cualquier caso, de poco o nada sirvió, que no les creerían, lo tomarían por medio loco. Todavía se desconoce lo que pasó con Enrique, que cada uno decida dónde termina la realidad y empieza la ficción. En cualquier caso, esta es probablemente una de las leyendas de la Musara más conocidas. Ahora mismo es un paso obligado por muchos senderistas, pero su aspecto hace que muchos no escondan su miedo a pasar por un sitio como este. Número 2. Jafra, Garraf, provincia de Barcelona. El pueblo abandonado de Jafra está situado en el término municipal de Olivella, dentro del Parque Natural del Garraf. Se trata de una aldea situada en una colina. El pueblecito se encuentra abandonado desde mediados del siglo XX. Tan solo quedaron varias masías aisladas después de la Guerra Civil. Todavía se pueden ver las casas del barón de Jafra, de varios masoveros, incluso la capilla de Santa María de Jafra. El pueblo es origen de leyendas de fantasmas y otras historias antinaturales que llaman mucho la atención de las personas amantes de estos temas. El pueblo abandonado aparece documentado desde 1139. En 1143 Ramón Guillén llegó al pueblo de Jafre con su hijo Pera, y en 1332 ya se hace alguna denominación del castillo de Jafre. Pueblo e iglesia pasaron a pertenecer al monasterio de Sant Cugat. En un listado del siglo XIV solamente aparece una vivienda ocupada, y en 1413 se postula la poca utilidad de la iglesia de Santa María por el estado de abandono del poblado. El 21 de agosto de 1432 se establece una unión perpetua de la iglesia de Jafra con la de San Feliu de Olivella. En 1819
Jafra se incorpora definitivamente al pueblo de Ibella. Debido a sus vínculos ya nombrados, la economía tradicional de la cuadra de Jafra se basaba en leña y algún ganado, pero también se intensifica con el cultivo de viñas hacia el siglo XVII, aunque en 1820 gozaba todavía de 83 habitantes y se produce una renovación de la iglesia. La filoxera, otra vez el parásito de los viñedos, inducirá al abandono progresivo de los terrenos, dejando a Jafra con 19 habitantes en 1960. Se explica también que una familia de origen austríaco con mucho dinero se instalaron en una masía cercana a Jafra. Esta se llamaba el Maset, de Dal y de Weiss, hoy en ruinas. El matrimonio buscaba el aislamiento porque al parecer sus hijos sufrían una enfermedad en la piel, por eso no los dejaba salir de la masía, ni permitía que nadie los visitara. Para facilitar la vida de sus hijos en aquel solitario lugar, mandó construir un jardín. La obra corrió a cargo del arquitecto Jean-Claude Nicolas Forestier. El jardín se convirtió en un enorme laberinto de árboles y arbustos. Poco después la madre dio a luz a su cuarto hijo, en este caso una niña llamada Melinda. La madre murió como consecuencia del parto. A partir de ese momento una serie de fenómenos extraños se sucedieron. Los hijos empezaron a morir, posiblemente por la enfermedad de la piel que sufrían, aunque no se sabe el motivo. El padre empezó a comportarse de una manera extraña. Tenía miedo de que su única hija también muriera. Parece ser que el padre enloqueció. Cierto día la niña corría por el jardín, perseguida por su padre. De repente cayó en el interior de un pozo, desapareciendo para siempre. Del padre no se sabe nada más y esta trágica historia podía haber acabado aquí. No fue así. En ese momento el imaginario popular creó una serie de leyendas vinculadas a Melinda. La primera dice que se aparece por los bosques del macizo del Garraf aquellos caminantes extraviados, o que pasan cerca de la masía que habitaba con sus padres, y les señala el camino para ayudarlos a escapar de las garras de su malvado padre, que parece que también se aparece en forma de espíritu. Otra leyenda cuenta que la carretera que va a Sitges a Castelldefels, conocida popularmente como las curvas del Garraf, en algunas de ellas se aparece Melinda, la niña de la curva que está en... Esta leyenda está por todas partes del mundo donde hay curvas. Relacionado directa o indirectamente con Melinda, en Jafra se han celebrado misas negras, como no, y psicofonías. En estas se ha recopilado la voz de ese niño desaparecido en el cementerio. También se cuenta que desde ahí se han avistado ovnis. Hay 2 puntos en el pueblo que tienen un atractivo especial para ver ovnis, claro. Como curiosidad, en 2012 se rodó una película de bajo presupuesto llamada Atrocios, donde se recoge de manera actual la leyenda del pueblo y sus fantasmales apariciones. Bastante buena para ser de bajo presupuesto, Tiene unos cuantos sustos. Si la queréis ver, está aquí en YouTube y gratis. Bueno, llegamos al número 1, el Marmellar, Baix Penedès, también provincia de Barcelona. El pueblo del Marmellar es de aquellos con un pasado oscuro. Pertenece al municipio del Montmell y quedó expoliado por la Guerra Civil. Se puede llegar andando desde la urbanización Atalaya del Mediterráneo. Actualmente hay varias casas y masías en escombros, así como una iglesia y su campanario. Solo llegaron a vivir un máximo de 60 personas el siglo XIX y quedó completamente abandonado a final de los años 70 del pasado siglo. El pueblo es conocido porque en 1993 se encontró el cuerpo quemado de una joven en el interior de la iglesia, semienterrado. Y en el 1996 encontró el cadáver de una joven de 19 años que trabajaba en la gasolinera del Arbós, población cercana, y que fue secuestrada en un atraco. Los 2 hechos, junto a con algunas pintadas satánicas típicas de las iglesias que se han encontrado entre los escombros, lo convierten en un pueblo abandonado manchado de negro. Hay personas que aseguran que el pueblo, y especialmente la derruida iglesia, se realizan misas satánicas y sacrificios. Por eso la aparición de los cuerpos de las chicas que comenté antes, y también pintadas de carácter satánico. Otra leyenda poco conocida y que da pie a un fenómeno extraño es la cual dice que en la comarca a principios del siglo XX había un maníaco que se dedicaba a raptar niños y asesinarlos en las afueras del Marmellar. Lo que en folclore popular se conoce como el hombre del saco. Numerosas personas, entre las que me incluyo, hemos oído voces de niños como en un eco, saliendo de las casas, como gritos, y os aseguro que cuando yo las oí, allí no había nadie. Además, las casas están completamente derruidas, la naturaleza ha tomado ya las casas, de hecho hay muchos arbustos, no se puede entrar en las casas como podéis ver en la foto,
no se puede entrar porque no tienen techo ni muchas paredes y hay todo de zarzas por dentro. Pues oí las voces como un eco saliendo de las casas, como gritos. Y allí ya te digo, no había nadie. Un amigo que venía conmigo también las oyó claramente. Es el fenómeno más inexplicable que me ha pasado nunca. ¿Serán las voces de esos niños asesinados? ¿Se habrá quedado ese horroroso sufrimiento grabado en el ambiente del pueblo maldito? A saber. Lo cierto es que el Marmellar para mí se lleva merecidamente el primer puesto, no solo por sus misterios y leyendas, sino por su aspecto terrorífico. Completamente rodeado de bosques, una iglesia con una torre imponente, quizá demasiado grande para el pueblo tan pequeño. Después el cementerio de nichos abiertos justo detrás de la iglesia, ambos en lo más alto del pueblo, dándole aún más ese aspecto amenazador. Ya verás, si lo visitáis, lo vais a corroborar mis palabras. He de decir que he visitado varias veces el Marmellar y solo oí las voces de los niños una vez. Y las oí de día. Siempre he ido de día porque de noche es peligroso, más que nada por lo irregular del terreno. Hay muchos agujeros en sus maltrechas calles, por supuesto sin asfaltar. He de reconocer que espero ir de noche algún día con buena iluminación, eso sí, si consigo reunir varias personas, porque ir solo a ese pueblo hay que tenerlos bien puestos.